Ejercicio práctico de formato de texto o carácter. Bien, la idea de este video es que podamos hacer juntos el uso de formato de texto o de carácter. Es decir, que vamos a ir aplicando las diferentes opciones, los diferentes formatos que hemos visto en el material que habla acerca de formato de texto o carácter. Bueno, tenemos acá un archivo con el cual vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, antes que nada tenemos que recordar que cuando vamos a aplicar formato de texto o de carácter, necesitamos seleccionar el texto al cual vamos a aplicar dicho formato. En el formato de carácter o texto es imprescindible seleccionar la letra o la palabra o todo el texto al cual deseamos aplicarle este tipo de formato. Más adelante vamos a ver que en el caso de formato de párrafo, por ejemplo, y en el formato de documento, no es necesario la selección, pero recuerda que en el formato de carácter sí es imprescindible. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar antes que nada el texto. Por ejemplo, en el caso de este documento que tenemos acá, vamos a trabajar con este texto que tenemos acá, que dice el Internet de las cosas. Hay un paréntesis y dentro dice IoT. Entonces, para poder cambiar, por ejemplo, el tipo de fuente, recordemos que el formato de fuente básicamente lo encontramos en la pestaña Inicio. Cuando hacemos clic en Inicio, vamos a encontrar los diferentes grupos: portapapeles, fuente, párrafo, estilo, edición. El formato de carácter o texto lo encontramos en esta área de acá. Es parte del grupo fuente. La mayoría de todas aquellas características que corresponden a formato de carácter o texto se encuentran acá en fuente. Entonces, dentro de fuente, dentro del grupo fuente, tenemos el tipo de fuente, tenemos el tamaño, tenemos algunos efectos, algunos estilos, por ejemplo, negrita, cursiva, subrayado, tachado, subíndice y superíndice, y otros más que los pudieron ver ustedes en el material que está ubicado en el aula. Bien, vamos a comenzar utilizando el tipo de fuente. Entonces, lo primero que debemos hacer es seleccionar el texto. En este caso, nosotros podemos hacer la selección de diferentes formas. La mayoría de nosotros lo que hacemos es esto. Vean, yo aquí voy seleccionando con el mouse poco a poco todo el texto hasta abarcar todo lo que necesito utilizar. Pero hay otras formas de selección. Esa es una. Otra forma de hacer una selección de texto es la siguiente. Si observan, yo acá me ubico justo sobre el área de lo que sería el margen. Entonces, el puntero del mouse pasa de esta forma, que pareciese una I mayúscula, y cuando me ubico acá, cambia el puntero. Entonces, cuando yo ya me ubico a esta altura, en donde el puntero ya es una flecha, yo hago un clic y observen, se seleccionó toda la línea, todo lo que está en esa línea. El formato de texto carácter requiere esta selección. Entonces yo aquí ya tengo seleccionado mi texto y observen ustedes que se nos ha habilitado la mini barra de herramientas, que decíamos que esta mini barra se habilita cuando nosotros seleccionamos un texto. Entonces, el formato de texto yo lo puedo aplicar utilizando la mini barra de herramientas o lo puedo hacer utilizando el grupo fuente. Bien,
Otra forma de selección, imaginemos que yo no quiero seleccionar toda la línea, sino que lo que quiero es seleccionar solamente la palabra internet. Entonces, en lugar de seleccionar con el mouse de esta forma el texto, lo que hago es dar un doble clic sobre la palabra. 1, 2. Pero tienen que ser 2 clics seguidos. Y se selecciona la palabra. Por ejemplo, acá quiero seleccionar automóviles. Entonces, estoy en automóviles, 1, 2. Ahí está la palabra seleccionada. Si quiero seleccionar toda la línea, un clic y se selecciona todo. ¿Qué pasa si ahora, estando en cualquier parte de todo el texto que tengo yo acá, si yo quiero seleccionar todo este párrafo, no lo voy a hacer arrastrando el mouse? Es mucho más fácil si yo hago esto. 1, 2, 3. Observan, 3 clics. Cuando yo doy 3 clics, me selecciona todo el párrafo. Hagámoslo acá. Estoy ubicada en este párrafo de acá. Entonces quiero seleccionar toda la línea. 1, 2, 3. Y selecciono toda la línea. Entonces tenemos diferentes formas de hacer la selección. Si yo lo que quiero es seleccionar todo lo que tiene mi documento, en este caso es poco, pero si mi documento tuviera 10 páginas, por ejemplo, y quiero seleccionar todas las 10 páginas, la mayoría de nosotros utilizamos la combinación de teclas Control, presionamos la tecla E y se selecciona todo. Pero en nuestro caso vamos a tratar de evitar el uso de atajos, como se les conoce. Todo lo vamos a hacer a través de la cinta de opciones y de los diferentes menús. Entonces, para seleccionar todo el texto, yo lo que hago es, estando en inicio, en la pestaña inicio, me voy a ubicar aquí, en el grupo edición. Acá yo tengo las opciones buscar, reemplazar y seleccionar. Entonces, vamos a desplegar las opciones de seleccionar y acá vamos a encontrar que tenemos la opción seleccionar todo. Hacemos un clic aquí y seleccionamos todo el texto. Esto es importante, sobre todo si queremos someternos a la certificación de Word. Cuando hacemos nuestro examen de certificación, no podemos seleccionar arrastrando el mouse. ¿Por qué? Porque la idea de la certificación es conocer qué tanto nosotros sabemos utilizar la cinta de opciones. Entonces la selección la hacemos desde este punto. Bien, comencemos ahora sí a aplicar las diferentes características que corresponden a formato de carácter. Entonces, decíamos que vamos a seleccionar este texto porque lo que deseamos es cambiar el tipo de fuente. Vamos a ver, no lo voy a hacer con la mini barra, voy a utilizar el grupo fuente y recordemos que acá tenemos la casilla de los tipos de fuentes. Si yo doy un clic al desplegable, voy a encontrar las diferentes fuentes con las cuales puedo trabajar. Recordemos que decíamos que esta zona se divide, o mejor dicho, esta área se divide en 3 zonas. Tenemos las fuentes del tema, nos aparecen 2, la fuente que se va a utilizar para los títulos y la fuente que se va a utilizar para el cuerpo del documento. Luego tenemos el área de las fuentes utilizadas recientemente, que acá me van a aparecer las últimas fuentes que yo he estado utilizando en cualquier documento. Y tenemos el área de todas las fuentes. Entonces, si yo necesito buscar más fuentes, tengo que venir y desplazarme acá. Bien. Ahora, si ustedes recuerdan, dentro del material se menciona que las fuentes del tema, estas fuentes no siempre van a ser estas mismas. ¿Por qué?
porque las fuentes del tema van a depender del tema de Word que tengamos seleccionado. Aún no hemos entrado en ese tema, pero les adelanto un poco. Cuando nosotros trabajamos en Word, podemos utilizar temas de Word. Estos temas de Word no son más que plantillas en donde ya se tiene establecido un tipo de fuente, un margen, un tamaño de página y otros aspectos. Entonces, si yo me ubico en la pestaña Diseño, voy a encontrarme con estos grupos. Acá yo tengo temas. Si yo hago un clic al desplegable, voy a encontrar los temas de Office, los temas que me presenta, mejor dicho, Word. Por defecto yo tengo seleccionado el tema de Office, pero puedo seleccionar otros temas. Entonces, veamos qué pasa si, por ejemplo, yo selecciono el tema Ion. Bien, aparentemente aquí no ha ocurrido nada, pero vámonos a la pestaña Inicio y vamos a ver ahora las fuentes que nos aparecen en las fuentes del tema. Hagamos clic en el desplegable y observen. Ahora dice Century Gothic y Century Gothic para títulos y cuerpo. En el caso de las fuentes utilizadas recientemente, estas no van a cambiar, ni todas las fuentes. Lo que cambia es las fuentes del tema. Seleccionemos otro tema. Vamos a salir de acá, hacemos clic en Diseño, nos ubicamos en Temas, seleccionemos ahora Berlín, por ejemplo. Vamos ahora a Inicio, vamos a ver las fuentes. ¿Ves? Ahora nos aparecen otros tipos de fuentes. En nuestro caso, vamos, como todavía no hemos llegado a este tema, vamos a quedarnos trabajando con el tema que trae ya por defecto Word. La mayoría de Word, de las versiones de Word, trae por defecto el tema de Office. Entonces, con ese nos vamos a quedar trabajando. Verifica tú en tu Word que cuando te ubicas en el desplegable te aparecen estos tipos de fuente: Calibri Light para títulos y Calibri para cuerpo. Bien, cambiemos entonces ahora sí el tipo de fuente. Observa que en la medida que yo voy seleccionando diferentes fuentes, el texto acá va a ir cambiando. Yo lo tengo seleccionado, entonces basta con que yo me ubique sobre cada fuente y cuando ya encuentro la fuente que me aparece, entonces selecciono. Si no está dentro de las utilizadas recientemente, entonces puedo ir a buscar alguna dentro de todo el listado que se nos muestra. Voy a utilizar esta, Broadway. En mi caso tengo esta fuente, entonces la voy a utilizar. Observemos que aquí, a ver, vamos a verificar, aquí no la tenemos en las utilizadas recientemente. Vamos a ver qué ocurre ahora que la seleccionemos. Entonces, me parece que esta fuente está bien, doy un clic y ya está. Entonces, hemos cambiado el tipo de fuente. Ves que aquí aparece la fuente que tiene este texto. Si yo hago un clic al desplegable, entonces ahora ya aparece dentro del listado de fuentes utilizadas recientemente. Bien, vamos a cambiar ahora el tamaño de la fuente. Entonces hacemos un clic acá. Recordemos que aquí el tamaño de la fuente lo podemos cambiar tanto con el desplegable o con los botones de aumentar o disminuir el tamaño. En el caso de este botón, aumentar tamaño, solo vamos dando clic y vamos aumentando. O si queremos disminuir, pues vamos dando clic acá. Lo vamos a dejar en 16. Ahí está. Entonces, hemos aplicado ya o hemos cambiado, mejor dicho, el tamaño de la fuente. Trabajemos ahora con los estilos. Acá tenemos algunos estilos.
pero recordemos que muchas veces los grupos no nos muestran a simple vista todas las opciones que yo puedo utilizar. Entonces, en muchos grupos vamos a encontrar esta pequeña flecha que se encuentra en la esquina inferior derecha, con la cual al hacer un clic sobre ella yo puedo tener acceso a más opciones de formato. Entonces, si nos damos cuenta, aquí sí tengo los estilos de fuente cursiva, negrita, negrita, cursiva, pero tengo otros efectos que posiblemente no los tengo a simple vista acá. Entonces es otra forma de poder aplicar formato de texto o de carácter al documento. Acá tenemos el área para los tipos de fuente, acá tenemos los estilos y acá el tamaño. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, yo me voy a quedar trabajando siempre con el grupo, pero recuerda que puedes acceder a más opciones de esta forma. Entonces vamos a hacer clic en cancelar y lo que vamos a hacer ahora es aplicar estilo de negrita, cursiva y subrayado. Observa que en la medida que vamos aplicando estos estilos o estos formatos van quedando marcados, lo que significa que ya están siendo utilizados. Entonces vamos a utilizar el subrayado, pero quiero un estilo de subrayado. Entonces voy a hacer clic en el desplegable, comienzo a buscar. En la medida que yo me voy ubicando sobre las diferentes opciones de subrayado, aparece el nombre de ese subrayado. Por ejemplo, acá dice subrayado punto guión. Vamos a ver acá, subrayado de guiones, subrayado punteado, subrayado grueso y así sucesivamente. Si no me gusta o quiero ver otras opciones de subrayados, pues entonces hacemos un clic aquí, más subrayados, y vamos a llegar a la ventana que vimos antes. Acá tenemos estilos de subrayado. Hacemos clic en el desplegable y acá vamos a encontrar un par de estilos más, pero acá no nos aparece el nombre. Entonces aquí sí es más difícil como lograr ubicar por nombre un subrayado. Entonces yo voy a seleccionar, vamos a ver, voy a dar clic aquí en cancelar y vamos a seleccionar de los que nos aparecen acá en el desplegable. Voy a utilizar el subrayado ondulado. Entonces hacemos clic acá. Al subrayado podemos aplicarle color. Entonces eso, hacemos nuevamente clic en el desplegable y acá tenemos la opción color de subrayado. Entonces en color de subrayado se nos va a mostrar una paleta de colores y tenemos colores del tema y colores estándar. Recuerda, los colores del tema, esta paleta de colores va a cambiar. ¿Por qué? Porque depende del tema seleccionado. En nuestro caso, pues estamos trabajando con el tema de Office. Si esto es así, todos deberíamos de estar viendo estos mismos colores. Abajo nos aparecen los colores estándar, pero los colores estándar no cambian. Estos permanecen igual sin importar el tema que estemos utilizando. Entonces voy a utilizar el color rojo de la paleta de colores estándar. Entonces hacemos un clic acá y aquí podemos ver que ya está el color rojo como subrayado. Bien, vamos ahora a trabajar el color de la fuente. Entonces seleccionamos, decíamos que tenemos que seleccionar y voy al grupo fuente, voy al botón de color de fuente y hago un clic en el desplegable.
Nuevamente tenemos una paleta de colores. Estos colores dependerán del tema. Y observa, cada vez que yo me ubico sobre un color, aparece la referencia de ese color. Por ejemplo, este que tengo seleccionado, el nombre de ese color es oro, énfasis 4, claro 60%. Si bajo un par de niveles más, vamos a ver acá, dice oro, énfasis 4, oscuro 25%. Y así para cada uno de los colores. Entonces, cuando yo necesite que tú apliques un color específico, yo voy a hacer referencia a este nombre para que tú lo puedas ubicar dentro de la paleta de colores. En el caso de los estándares, aquí no hay porcentajes, como en el caso de las paletas de los colores del tema. Aquí los nombres de los colores son rojo oscuro, rojo, naranja, etcétera, ¿no? Aquí no hay porcentaje de oscuridad ni nada de esto. Bien, entonces vamos a aplicar, el azul, énfasis 5, oscuro, 25%. Entonces hacemos un clic acá y ya está. Hemos cambiado o hemos aplicado ahora color de fuente. ¿Qué ocurre con los superíndices y subíndices? A ver, vamos a seleccionar el texto de IoT. Lo voy a seleccionar con el mouse. ¿Por qué? Porque si doy un doble clic sobre la palabra, no me selecciona los paréntesis y yo quiero que también incluya los paréntesis. Entonces los vamos a seleccionar así. Ahora, el subíndice y superíndice lo que hace es disminuir el tamaño de la fuente y nos va a ubicar el texto seleccionado abajo o arriba con respecto al texto que tengo a la par. Veamos en este caso si lo aplico como subíndice. Entonces está en un tamaño más pequeño y está ubicado en la parte inferior respecto a este texto. Ahora lo voy a seleccionar nuevamente, vamos a ver acá, y ahora lo voy a pasar a un superíndice. Entonces ahora lo ubico en la parte superior. Esto más que todo se utiliza mucho cuando estamos haciendo fórmulas o estamos escribiendo fórmulas matemáticas, pero de igual forma en algún momento nos puede ser de utilidad en Word cuando estamos creando documentos. Bien, tenemos entonces ya lo vamos a dejar como un superíndice. Y ahora, ubicados aquí al final, vamos a dar un enter y vamos a escribir introducción. Introducción. Si te fijas, este texto trae el formato que teníamos en la línea anterior. De hecho, está marcado como un superíndice porque el enter lo dimos justo aquí. Entonces mantenemos este formato. Ahora vamos a utilizar borrar formato. Recuerda que podemos copiar formato, pegar formato, pero también podemos borrar formatos. Entonces voy a seleccionar este texto 1, 2 y voy a borrar el formato. Eso lo hacemos con este icono que tenemos acá. Este es el icono de borrar formato. Hacemos un clic y aquí podemos ver que ya no tiene aplicado ni negrita, ni cursiva, ni subrayado, ni superíndice, nada. Todo fue borrado y ha regresado al tipo de fuente del tema, que era Calibri. Bien, ahora entonces que ya borramos el formato, vamos a utilizar esta opción que todavía no la hemos usado. Entonces vamos a seleccionar nuestro texto y nos vamos a ubicar acá en efectos de texto. Y aquí pues
solo tenemos que seleccionar el que más nos agrade. Todo está referenciado. Aquí tenemos relleno degradado, azul, énfasis 1, reflejo. Y así nos vamos ubicando de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Entonces voy a aplicar este de acá. Hacemos un clic y ya está aplicado. Selecciono nuevamente el texto. Voy a aumentar, pero ahora lo voy a hacer utilizando acá el botón de aumentar tamaño. Vamos a dejar de 14. Vamos a aumentar quizás un poco más. Ahí, 16. A ver, tenemos esta otra opción también, que es la de cambiar de mayúsculas a minúsculas. Veamos cómo funcionan las diferentes opciones que se nos presentan acá. Hacemos clic en el desplegable y podemos colocar nuestro texto tipo oración, que es como lo tenemos en este momento. Podemos colocar todo en minúscula. Observa que aquí ya cambió a minúscula todo, incluso la primera letra. Vamos nuevamente, podemos decir no, todo en mayúscula. Entonces no hay por qué escribir otra vez el texto, pero ahora en mayúscula. No, hacemos el cambio de forma inmediata. Ahí está en mayúscula. Podemos colocar, poner en mayúscula cada palabra, y en este caso, pues como solamente es una palabra, tal vez no percibimos el cambio, pero hagámoslo con este texto, el Internet de las cosas. Aquí sí lo vamos a poder observar. Hacemos aquí, poner en mayúscula cada palabra. Observa, el Internet solo es la primera letra, la que va a aparecer en mayúscula de cada palabra. No es que todas las palabras se van a colocar en mayúscula. Entonces, bueno, lo vamos a dejar así. Seleccionemos nuevamente introducción y tenemos la última opción, alternar mayúsculas y minúsculas, que de igual forma, como solo es una palabra, pues creo que no vamos a ver el cambio, pero sí lo podemos ver en este de acá. Entonces vamos a seleccionar nuevamente el Internet de las cosas. Vamos aquí y alternar mayúsculas y minúsculas. Es un poco extraño esta opción, pero pues si en algún momento la necesitamos, aquí está. Regresemos mejor a todo en mayúsculas. Nota cómo va cambiando ya el aspecto de los textos cada vez que vamos pues agregando efectos, aplicando formatos. Y a ver, nos hace falta utilizar el efecto de resaltado. Entonces vamos a resaltar, por ejemplo, esta palabra que dice IoT. La voy a seleccionar. Recuerda cuántos clics, 2, 1, 2. Y vamos a seleccionar aquí en el desplegable un color. Vamos a aplicar este verde. Estos nunca van a cambiar. Aquí, si te fijas, no dice colores del tema, colores estándar, nada. Estos nunca cambian, son los mismos. Entonces vamos a utilizar verde lima. Ahora vamos a aplicar aquí, pero ahora para esta palabra IoT lo voy a hacer con la mini barra de herramientas. 1, 2 y ya estaba seleccionado. Entonces nuevamente un clic y listo. Y hemos entonces aplicado ya diferentes formatos o diferentes características que corresponden a lo que es el formato de texto o carácter. Bueno, yo te invito a que trabajes con el texto original y que vayas aplicando las diferentes opciones que tenemos acerca del formato de carácter o texto, de forma que tú te vayas ubicando a dónde es que están las diferentes opciones. Para el parcial de la primera evaluación, estos son algunos de los ejercicios que voy a solicitarte que hagas con un documento. Entonces, creo que esta es una buena forma de comenzar a practicarlo. Si algún efecto no salió
o tenemos dificultad para poder aplicar algún formato, alguna característica, entonces envíame un mensaje y yo con gusto pues veo la forma de cómo poder ayudarte. Bien, nos vemos en el siguiente video.